hay que hacer también, debemos rezar también las tefilot del día y para poder hacerlo con tiempo y minyan hay que aprovechar esos momentos que están disponibles para ello. Muy bien, nuestro Shira Shirim hemos pasado ya dos shiurim introductorios eventualmente o tres casi, incluyendo incluso el primer versículo, el versículo inicial, Shira Shirim Asher Shlomo, Cantar de los Cantares, que es de Shlomo. Y ahora vamos a examinar una serie de pesukim como tenemos programado, obviamente, ya que poder abarcar todo esto que el Shira Shirim nos propone, eh, debemos ser una teoría extensiva y abarcativa. Eh, lo importante, como decíamos siempre, es poder estudiar de acuerdo a lo que es el Peshutó Shel Mikra, es decir, el sentido más simple, el literal, tal cual el texto está pautado como punto de entrada y poder llegar a los niveles más profundos del significado del libro. Por eso la propuesta es analizar el peshat, el sentido literal de cada verso, de cada pasuk, donde buscaremos tal vez identificar qué versículos comprenden unidades literarias y vamos a explorar también cómo los versículos se relacionan con las interpretaciones más amplias de la historia y el significado metafórico del Shira Shirim. Por cierto, el Shira Shirim es un canto compuesto de múltiples cantos y entonces vamos a tratar de compartir las apreciaciones de grandes sabios como el Malvin. Decíamos acerca de él y de otros la semana pasada, los comentaristas, para resumir a todos los que son bienvenidos hoy, que ingresan por primera vez al curso, los comentaristas lidian con la aparente existencia de dos amantes masculinos diferentes, un rey real y un humilde pastor. O sea que eventualmente no se sabe muy bien quién es quién. Y esto plantea la pregunta fundamental: ¿cómo encaja esto con la comprensión clásica de una historia de amor entre dos individuos? Algunos, siguiendo la visión midrashica clásica, combinan estos dos caracteres. Por ejemplo, muchos sostienen que el hombre es un rey, Shira Shirim Asher Shlomo, el rey Shlomo, y las referencias a su condición de pastor son de naturaleza meramente simbólica. Por ejemplo, Rashi, comentarista clásico de la Torá, el Ibn Ezra, ejemplifican este punto de vista. Y esto se conoce como la tesis de dos caracteres. Alternativamente, señalamos también acerca de Malvin y muchos otros eruditos bíblicos del siglo XIX y también del siglo XX que sostienen una tesis de tres personajes. La historia no es una simple historia de amor recíproco, sino el drama de un triángulo amoroso que incluye tres partes. Suponiendo que haya coherencia entre los personajes en primer lugar, obviamente sostienen, muchos comentaristas sostienen eh, que Shira Shirim es simplemente una serie de cánticos sobre diferentes individuos o no sobre individuos reales en absolutos. Pero teniendo tantas cosas a la vista, hay una alternativa. Una lectura atenta de todo el Sefer, como lo vamos a poder analizar, sugiere que el Shira Shirim de hecho transmite dos historias paralelas. Una sobre una mujer joven y un rey, y otra sobre una mujer joven, quizás la misma, quizás otra, y un pastor. Sin duda, en el nivel del Nimshal, de la moraleja, el pastor y el rey pueden ser uno y el mismo. El Dios singular se nos manifiesta en muchas facetas, y nuestra relación con Él, obviamente, se refracta a través de innumerables prismas y se vuelve a contar en innumerables metáforas. Aún así, seguir de cerca a los dos guías masculinos es crucial para una comprensión completa de esta historia. Tendremos en cuenta esta posibilidad de examinar los Pesukim en un nivel de Peshutosh el Mikra, como les decíamos, el sentido más simple, el sentido más literal del texto. Al final de ello, consideraremos el significado alegórico de la lectura de este cantar de los cantares, la idea del remes, aquello que también está insinuado. Estudiamos la primera parte que decía Shira Shirim Asher Shlomo como parte de nuestro estudio introductorio. Y ahora pasamos a la segunda parte del versículo que dice Asher Shlomo. Aunque el entendimiento simple atribuye la autoría o compilación del libro a Shlomo,
el rey Shlomo, como sabemos, dijimos en la Gemara, es de notar que una posición minoritaria lo trae precisamente el gran libro que explica todo el Tanaj, desde la Torá hasta los Nevi'im y los Ketuvim, que es el libro Da'at Mikra, que es en el cual muchas veces nos orientamos para poder trabajar con él, considera que la segunda cláusula indica que el libro está dedicado a Shlomo. Shira Shirim Asher Li Shlomo, como si estuviera dedicado a él. Anteriormente, también discutimos a nivel de esa dedicación y particularmente de acuerdo con la visión midrásica de que Shelomo, ¿quién es? Ish Shea Shalom Shalom. Aquel a quien le pertenece la paz y obviamente eso le pertenece al Todopoderoso. Muy bien, bueno, esta es una apretadísima síntesis de lo que pudimos estar viendo. Vamos a ver hoy, entonces, vamos a comenzar a ver, mejor dicho, este escenario que tiene que ver fundamentalmente con los tres primeros versículos y que queremos obviamente compartir con todos ustedes. Eh, el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4, como están aquí marcados, y lo vamos a marcar con algún color si se puede, así tenemos la posibilidad de verlos un poquitito más claros. Aquí, así estamos. Sí, bien. Muy bien. Entonces, bésame con los besos de tu boca. Ishakeni mine shikot piu, ki tovim dodeja miyai, porque son mejores que el vino. En realidad, tovim se refiere al amor, ¿no es cierto? En la interpretación, porque tu amor es más delicioso que el vino. Luego dice, le reach shemaneja tovim, shemen turak shemeja, alken alamot aebuja. Tus ungüentos tienen una deliciosa fragancia. Tu nombre es como el bálsamo derramado, y por eso te aman las doncellas. Mosheheni ajareja narutza, llévame en pos de ti, déjanos correr para que corra atrás de ti. El rey me ha llevado a sus aposentos, Eviani Amele Hadarab, Nagila Benismejaba, Bach, me alegraré y me regocijaré en ti. Y todo esto obviamente nos sigue llevando hacia el escenario casi central de todo lo que es el Shira Shirim en su belleza realmente armónica. Naskira Dodeja Miyain, Mesharim Ahebu. Y por lo tanto termina diciendo, más fragante es tu amor que el vino, por ello te aman los Meishadim, los rectos y los justos. Muy bien, estos tres primeros versículos después de la introducción, obviamente, los vamos a analizar de acuerdo a lo que es Peshutosh el Mikra. Y Peshutosh el Mikra nos lleva a entender las cosas, por un lado, por su sentido literal, de ninguna duda. Ningún texto escapa a su literalidad. Pero, antes que nada, hagamos algunas observaciones respecto a estos pesukim. Solo la mujer, que no tiene nombre, habla en estos pesukim iniciales. Estos pesukim 2, 3, 4 y adelante, habla solamente ella. Su pasión desenfrenada estalla de repente, como si el Sefer comenzara con ella, soñando con los besos de su amado. Y Shakeni minishikot piu. De hecho, la repetición del término neshika, y Shakeni mineshikot, o sea, se repite el concepto de la neshika, el beso, en estos pesukim iniciales, pone un gran énfasis en la importancia de ese beso, lo que posiblemente subraya la pasión con la que se abre su primer discurso. Rashi, por ejemplo, Rabbi Shlomo Yitzhaki, cuando habla sobre el Ishakeni, e Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, que son los comentaristas que más vamos a escuchar, enfatizan además que la referencia es específicamente a ese beso que tiene que ver con los labios, una forma particularmente íntima de expresión emocional. En relación con esto, Ibn Ezra señala que el término neshikot
y Shakeni mi neshikot, pihu. Se utiliza en verbo plural. Esto refuerza aún más la centralidad de esta frase, dice Ibn Ezra en su alegato inicial. Uno tiene la clara sensación de que ella ha experimentado esos besos anteriormente, lo que subraya aún más la manera apasionada en que debuta la escena. A pesar de algunas interpretaciones modernas que ven el lenguaje de él le besará, futuro, ¿no? Como una forma poética o indirecta de pedirle que la bese, según el Dat Mikra, es intrigante que la lectura del rostro es que la mujer comienza hablando de su amado en tercera persona. Béseme, mi amado, con los besos de su boca, porque son mejores que el vino. Empieza hablando en tercera persona, como si él no estuviera presente. Sin embargo, el final del mismo pasú, como dice el Rashbam, nieto de Rashi, y Shakeni Minisikot, pihu, su boca, no piv, de la boca de él. Ella concluye hablándole directamente. Kitobim dodeja miyain, porque tu amor es más delicioso que el vino. Pasamos de la tercera persona a la segunda persona. Y no está claro qué hacer con esto. El Malvin, estuvimos hablando de él en extensión, en la introducción, precisamente la semana que pasó, quien sostiene que el Dod, el amado, se esconde justo afuera de la celda de la prisión de la Raya. Es como que el Malvin nos hablaba de que hay una mujer que está encerrada en su prisión y el Dod está por detrás de esa puerta. Realmente tiene la intención de hablar directamente con él, pero comienza hablando de él para desviar a los guardias de su rastro. Interesante la idea del Malvin. Alternativamente, el paso de la tercera persona a la segunda persona es una técnica poética, y lo sabemos bien por el resto de la Torá, destinada a realzar el creciente tono emocional del paisaje, del pasaje. La segunda mitad del pasuk es algo más ambigua. En particular, la palabra que dice Kitobim Dodeja Miyain, porque son Dodeja, nos dice aquí la palabra Dodeja, son mejores que el vino, como ustedes ven aquí. Pero falta la palabra porque aquí deberíamos poner la palabra hebrea Dodeja, son mejores que el vino. ¿Qué significa Dodeja? La palabra Dodeja no está del todo clara y está sujeta a una variedad de interpretaciones entre los comentaristas. El Gaón, Rabbi Saadia Gaón, Emunot Bedeot, el libro maravilloso del siglo XI, entre los Geonim de Babilonia, que escribió el libro sobre la fe y las creencias, Emunot, las creencias y las ideas, perdón. El Gaón de Vilna, eh, citado por Ibn Ezra, cuando él habla de Dodeja, afirma que Dod se refiere a un cierto líquido debajo de la lengua. Según esta interpretación, la palabra Dod se refiere a la frase inicial del verso, haciéndose eco del motivo del beso. La mayoría de los intérpretes, Rashbam, Ibn Ezra, Metzudat Zion, son todos los comentarios que hay en el Tanaj. Quiero que compongamos la página del Tanaj. Sin embargo, entienden que Dod aquí como una referencia al afecto. Por eso, porque tu amor es mejor que el vino. La Ra'ayá, que es la amada, la joven, la doncella, le está diciendo al Dod, al amado, que ella valora su afecto incluso más que el buen vino. En cualquiera de las dos interpretaciones, sabemos, especialmente en la última, hay un claro juego de palabras con el término Dod, el nombre de su amada, como se indica el nombre de su amado, perdón, como se indica poco después. Y una vez más, la última parte del pasuk pone énfasis en el tema de la multiplicidad, ya que Dodeja, Adodim Shelha, quiere decir se expresa en plural. Entonces, en general, el versículo 2 pone gran énfasis no solo en la intensidad de la pasión de la mujer por su amado, sino también en la abundancia estimulante de esa relación. A eso podremos agregar que los motivos de singularidad y pluralidad, pasar del singular al plural o del plural al singular, pueden regresarnos al versículo inicial del Sefer, Shira Shirim Asher Shlomo,
ya que la frase cantar de los cantares también juega con los temas de cantar, singular, cantares, shirim, en plural. Así es entonces como estamos viendo una primera aproximación a partir de la cual todos los comentaristas bíblicos después dieron el paso al sentido alegórico. Pero primero tratar de ver la pasión instalada aquí para no restarle a esta importancia. Y entonces nos decía el versículo 3, entonces dice, le reach shemaneja tovim, tus ungüentos o por el aroma de tus ungüentos que tienen deliciosa fragancia. Shemen Turak Shemeja, tu nombre es bálsamo derramado. Shemen Turak Shemeja, tu nombre es bálsamo derramado. Alken a la mota ebuja. Por lo tanto, te aman las doncellas. La frase de apertura de este pasú, del pasú 3, donde dice, tus ungüentos producen una deliciosa fragancia, lo vemos aquí, ¿sí? Es sencilla. Sin embargo, el significado del término Shemen Turak Shemeja, tu nombre es bálsamo derramado, la palabra Turak es derramado, Leorik es derramar, no está muy claro para los comentaristas. Muchos comentaristas, Rashi, cuando explica la palabra Shemen, Rashbam, cuando implica le reach shemaneja tovim, Rabbi Yosef Kara, Shemen, Metzudat David, sugieren que este concepto del derramado, de aquello que es Turak, se deriva de la palabra reik, vaya. El reik es el vacío. En este contexto, ella está diciendo que su olor es como el de los aceites vaciados de vasija en vasija y llevados por toda la tierra. O sea, el aroma, la fragancia que exhalan, ¿no es cierto?, en el ambiente esos aceites derramados. Ibn Ezra cita una opinión que se refiere a un lugar en particular. Y desde este punto de vista de Ibn Ezra, el pasuk significa que el olor del hombre es como el del lugar llamado Turak. O sea que Turak no es un verbo, sino es el nombre de un lugar. La propia opinión de Ibn Ezra, sin embargo, es que Turak se refiere a un tipo de aceite particularmente exótico. Y nuestro libro de consulta, que se llama Da'at Mikra, que es una colección, insisto, excelente, que es muy recomendable para los que saben hebreo, por supuesto, para poder estudiar los orígenes y también cuando hay geografías muy importantes. Da'at Mikra sugiere que cada vez que escuchas su nombre, recuerda su olor envenenado. Es una idea también muy bonita. En cualquier caso, los temas más amplios de los dos primeros pesukim son paralelos entre sí, ya que la mujer enfatiza repetidamente su enamoramiento por su amado y además la estructura literaria de los dos pesukim es paralela entre sí. Cada uno comienza con una descripción de un deseo y concluye con una razón. Bésame el deseo, bésame con los besos de su boca y la razón, quito vindo de Jamiyain, porque tus amores son mejores que el vino. Y la segunda es, tus ungüentos tienen le reach shemaneja tovim, shemen tulak shemeja, y la consecuencia cuál es, alken alamot ebuja, por eso te aman las alamot, quiere decir las doncellas. O sea, como que siempre hay en esta estructura, hay una descripción del deseo y se concluye con una razón. Y esto es una forma de poder entender la construcción de esta poesía, de este cantar. El cuarto versículo muy bonito, que dice, Mosheheni ajareja narutza. Mosheheni, atráeme, ajareja, para que tras de ti, narutza, corramos. La traducción no es literal, obviamente. Yo simplemente trato de hacer la traducción literal. Entonces, dice, Eviani Amelech Hadara. El rey me ha traído a sus aposentos. Así empieza la descripción. Comienza describiendo que el rey la llevó a sus aposentos. Como aclaran muchos comentaristas, la frase el rey me ha llevado a sus aposentos es particularmente importante para comprender
la narrativa más amplia del Shir HaShirim. El nieto de Rashi, llamado Rabbi Shmuel ben Meir Rashbam, para que nos vaya quedando, entiende que la joven está recordando los tiempos en que el rey la llevó a sus aposentos. Esto encaja muy bien con el abuelo del Rashbam, que es Rashi, obviamente, la lectura más amplia del libro de Rashi y Rashbam, en la que la mujer, mayor para Rashi, más joven para Rashbam, recuerda su relación anterior con el hombre. Nuestro libro de consulta, el Da'at Mikra, que estamos tratando de resumir para todos, por el contrario, entiende que esta frase no se refiere literalmente al rey o a un rey. En cambio, la mujer imagina como si el hombre fuera un rey que la hubiera convocado a las cámaras interiores de su palacio, lo que sirve como metáfora de la profundidad del mundo interior que comparte. Así nos dice el Da'at Mikra. Y esto es consistente con la perspectiva más amplia del Da'at Mikra, de nuestra colección original del texto, de que no hay necesidad de ver este pasaje como una confirmación de una narrativa más amplia del Shir HaShirim en la que el rey juega un papel clave. Para Da'at Mikra no hay narrativa general en la historia. Rav Sherlock, que también es uno de los rabinos modernos, obviamente de muy respetable opinión y de análisis de nuestro texto, dice, dice que esto sirve como evidencia de que el hombre de hecho es un rey que se encuentra en una relación con una pastora. Bueno, así lo establece. Por lo tanto, dice eh, la siguiente frase, Nagila benismeja bach. Nagila benismeja bach. Aquí está en singular y todo debería leerse, me alegraré y me regocijaré, perdón, en ti debería estar en plural. Nagila benismeja bach. Nagila, nos regocijaremos, benismejaba, y nos alegraremos contigo. Seremos felices. Entonces, lo que llama la atención es todo el tiempo el singular. Atráeme para que corra atrás de ti. El rey me ha traído. Y aparece, claro, en el contexto, la traducción que estoy utilizando aquí de atanaj.org trae la traducción contextual, pero la traducción literal dice, alegrémonos y regocijémonos en él. Nagila benismejabach. Entonces es curiosa la formulación en plural, si uno lo analiza desde el punto de vista didáctico. Después de todo, ¿quién aparte de la raya, de la amada, de la doncella, se regocija en su amado? ¿No se trata de una poesía de amor entre dos individuos? Como sugiere precisamente el Da'at Mikra, esto puede indicar que esta canción de apertura, que este cántico de apertura, originalmente estaba destinado a ser cantada como parte de una celebración de la boda. Muy bonita idea que trae el Da'at Mikra. Por lo tanto, uno de los autores del Da'at Mikra fue un gran profesor llamado Amos Oz, que lo recuerdo ahora para bien. Yo tuve la suerte de poder estudiar con él hace 40 años atrás, aquí en Jerusalén, porque vivíamos allí mientras vinimos a estudiar durante casi 2 años junto a mi esposa, y don Amos Oz, alaba Shalom, vivía en la misma cuadra que nosotros y daba shiurim durante la semana en el Bet Knesset, también en su casa. Y entonces recuerdo perfectamente esta obra, el Da'at Mikra. Él es autor de muchísimos comentarios a este libro. Y por lo tanto, dice, en lugar de continuar cantando individualmente sobre su amado, otros ahora, como es una canción de bodas, se le unen en su canción de celebración. Y esto también encaja muy bien con el doble énfasis en el vino de este pasú. Más fragante es tu amor que el vino. O sea, de Reach se maneja Tobim, y después le dice, en el final del cuarto versículo, más fragante que Naskira Dodeja Miyain Meisharim Aebuja. Recordemos tu vino, y entonces el énfasis que se pone aquí refuerza mucho más la hipótesis de que estos pesukim originalmente estaban destinados a ser cantados en una ocasión también de celebración. Y no me cabe duda de que esto es fantástico, lo que explicaba don Amos Oz, alaba Shalom. Ahora bien, está claro
que estos tres pesukim iniciales, 2, 3 y 4, forman una sola unidad literaria. Todos son recitados por una mujer. Las frases deleitables por el vino, como el vino, utilizado específicamente el término dod, kitobim, dodeja, biyain, para referirse a un afecto en lugar de a una persona, vincula estrechamente los versículos de apertura y cierre de esta mini unidad entre sí. Los tres pesukim, como estamos viendo, implican claramente un fuerte énfasis en el plural y la reversión entre la segunda y la tercera persona que unen a los tres pesukim. En términos generales, estos pesukim parecen referirse al hombre como rey y no se expresa reserva alguna en la relación amorosa entre el hombre y la mujer. Y vamos a ver que este patrón, obviamente, se va repitiendo en secciones futuras. Muy bien, los versículos 5 y 6. Nos dice aquí la amada, Shehora ani benavá benot Yerushalayim. Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén. Estamos acá ahora para que todo el mundo sepa que estamos leyendo el Shehora ani benavá benot Yerushalayim. Ahí estamos. Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén, que Aholé, Kedar, Kiyadiot Shelomó, como las tiendas de Kedar y como las cortinas de Shelomó. Y dice entonces, Altir Uni, Sheani Sheharjore, no se fijen en mí, que soy morena. Ki Shezafatni Ashamesh, porque el sol me ha quemado. Benei y mi, mi Harubi, los hijos de mi madre se han airado contra mí. Me han puesto a cuidar los viñedos. Quiere decir, Samuni no tera etakeramim. Y termina diciendo, Karmisheli lo natarti, mas mi propio viñedo yo no cuidé. Aquí aparece entonces un escenario más en todo el Shira Shiri. A primera vista, más allá del motivo general de una canción de amor, los versículos 5 y 6 no están obviamente conectados con los versículos 2 y 4, 2, 3 y 4. De hecho, de acuerdo con su punto de vista general, nuestro libro de consulta, el Da'at Mikra, sugiere que como una serie de canciones, de cantos individuales, estos pesukim no necesitan tener vínculo específico con el conjunto anterior de pesukim. Sin embargo, para el Malbim, esos pesukim, esos versículos, son parte de la continuación más grande del acto de apertura en la historia de 5 partes. La primera sección involucra a la mujer hablando clandestinamente con su amado desde la prisión. Según el Malbim, la princesa está dentro de una torre, en un castillo, y está allí presa. Y finalmente, escapando de debajo de la atenta mirada de los guardias, es para pasar un tiempo con su amado. Este es el punto de vista del Malbim. Alternativamente, centrándose más estrechamente en la conexión específica entre estos conjuntos de Pesukim, Rabbi Abraham y Ben Ezra sostiene que Benot Yerushalayim, soy hermosa, hijas de Jerusalén. ¿Lo vieron ustedes aquí? Estas Benot Yerushalayim. ¿Qué significa? Dice el Ibn Ezra. Y las Alamot, Alken Alamot Aebuja, las doncellas que te aman a ti, Alamot Aebuja, que dice son lo mismo. Así, en los Pesukim 5 y 6, la mujer se vuelve hacia sus competidoras por el amor del Dod, eventualmente del amado, insistiendo en que ella es merecedora de su amor, a pesar de su apariencia desagradable. Soy morena pero hermosa. No se fijen en mí que soy morena. Altiruni, Sheani, Sheharjores. ¿Cuál es el argumento más amplio de la mujer en estos Pesukim? Ella afirma que, a pesar de su oscuridad, o las manchas de su cuerpo, es hermosa por dentro. Ha sido mancillada solo porque sus medios hermanos, ahí ustedes lo ven aquí, los hijos de mi madre, que no son los hijos de su padre, se han airado contra mí. Sus medios hermanos, dice el texto,
seguimos siempre hablando del sentido Peshutosh el Mikra. Sí, por favor, estamos tratando de explicar todo el texto de acuerdo a su sentido literal para poder entender primero. La obligaron a pasar tiempo al aire libre cuidando sus viñedos. Y por eso está tan morena. El sol me ha quemado, ella lo dice, dejándola incapaz de cuidar los suyos. Pero Carmishem li lo natarti, mas mi propio viñedo yo no pude cuidar. ¿Se dan cuenta ustedes que ese es el destino que sufre? Dice, su tonalidad oscura es comparable con las tiendas de Kedar, que Ajolé Kedar, las tiendas de Kedar, espacios geográficos que están cerca, eventualmente. Esas tiendas están deformadas porque están bajo el calor del sol. Así explica Ibn Ezra, o porque han sido arrastradas de un lugar al otro. De una u otra manera, es el trato del sol del desierto. En general, estos dos pesukim ofrecen la sensación de que ella, la amada, ha quedado, no sé si podría decirlo así, pero traumatizada de alguna manera, tal vez por la ausencia de su amante y ciertamente por las manos de sus medios hermanos. De hecho, la interpretación de Rav Sherlock, estos versículos establecen una serie de hechos biográficos claves sobre la niña. Parece ser huérfana y ha sido objeto de maltrato a manos de sus hermanos mayores. Tiene poca o ninguna propiedad, tal vez solo un viñedo. Y sin embargo, a pesar de su sufrimiento y condición humilde, sigue creyendo que es digna de reunirse con su amado. Y los versículos 7 y 8, hoy vamos a tratar de completar estos dos últimos versículos para así tener un panorama también muy interesante del Shir Hashirim y que podamos eventualmente estudiarlo en profundidad. Nos dice el versículo 7, Hagidali, dime tú, She ahava nafshi, a quien ama mi alma. No sé si es una pregunta, pero bueno, vamos a respetar el texto que pusieron en atanaj.org. Yo también tengo otra forma de puntuarlo. Hagidali, She ahava nafshi, que está hablando a quien ama mi alma. Eijati rae, ¿dónde apacientas tu rebaño? Eija tarbitz batzaoraim, ¿dónde lo haces descansar a ese ganado al mediodía? Shalama eye que otia, ¿por qué he de estar como cubierta por los rebaños de tus compañeros? Aledreja bereja. Imlote di lach ayafa banasim, ¿acaso no lo sabes tú, la más hermosa entre las mujeres? Seilach beikveatzon, sal tras los pasos del rebaño, urreayet gediotai, y apacienta tus cabritos, al mishkenot arrobaim, junto a las moradas de los pastores. Esta primera unidad que queríamos explicar termina con estos dos pesukim. Aquí, por primera vez, no encontramos un monólogo, hay un diálogo entre la mujer y el hombre, y esto es muy bonito. En el primer verso, en el primer pasú, la mujer pregunta dónde su amado pastorea sus ovejas durante el día. Esta es la primera vez que se menciona explícitamente no como un rey, sino como un pastor. No hay ninguna duda de que el rey y el pastor a veces se ligan en algún punto de contacto, ¿no? El versículo es ambiguo en dos niveles. Técnicamente, parte de la terminología es notable y o no del todo clara. Todos los comentaristas entienden que el término shalama es yeke otia, es decir, ¿por qué he de estar como otia, cubierta? Es confuso a primera vista. Y por eso, digamos, también podría ser un juego con el nombre Shalama, Shelomo, un juego con el nombre Shelomo, las mismas letras. Se escribe igual, se puntúa diferente, que consta de las mismas letras, nomás. Más difícil de descifrar es Shalama Eheyeke Otia. ¿Por qué de estar como cubierta? Está la traducción aquí. Shalama Eheyeke Otia. La traducción
paralela que tengo aquí en español es: no me dejes ser como el que se extravía junto a los rebaños de tus compañeros. O sea, ¿qué apariencia quiere evitar la mujer? No lo sabemos. El Ibn Ezra establece tres interpretaciones plausibles para esta palabra. Otia puede ser saltar, otia puede ser avergonzada y otia puede ser doliente. Y esta última, para Ibn Ezra, es la interpretación preferida. Según la primera interpretación, la doncella se pregunta por qué debe seguir dando brincos buscando a su amado, en lugar de conocer de antemano dónde pastorea con su ganado. Alternativamente, en las dos últimas interpretaciones, avergonzada o doliente, se lamenta de su estado degradado, lamentando la ausencia de su amado. La repetición Eija Tarditz, Eija Tir'e, Eija Tarditz Batzoraim, Eija, que tiene connotaciones trágicas, sabemos, en otras partes del Tanaj, podría reforzar esta sensación de pérdida. Además, desde un punto de vista literario, la repetición de la palabra Eija en el hebreo, como, ¿sí? Donde lo haces descansar al mediodía. Eija Tarbitz, aquí, donde apacientas tu rebaño, y donde Eija Tarbitz Batzorai, donde apacientas. Ese Eija obviamente contribuye al sentido de insistencia de este pasú. La Ra'ayá, la amada, está intensamente enfocada en localizar a su amado. Más allá de estas preguntas textuales, el versículo es ambiguo en dos sentidos más profundos y probablemente conectados entre sí. Primero, ¿por qué pide estar unida a su amante durante el día? Por un lado, es posible que ella reconozca que este es simplemente el único tiempo que tiene disponible, ya que los pastores en climas cálidos a menudo toman un descanso durante el calor del día. Así nos dice el libro Da'at Mikra. Alternativamente, Rav Moshe Lichtenstein sugiere que su deseo de estar unida a su amante durante el día es inmodesto o incluso impetuoso. Después de todo, el día es para el trabajo, la noche es para la actividad social. Si su pedido es apropiado o no, es una pregunta clave sin resolver. De manera similar, la respuesta del pastor, versículo 8, le dice: ¿Aló te di? ¿Acaso no lo sabes? Tú, la más hermosa entre las mujeres, sal tras los pasos del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las moradas de los pastores. Pero todo esto, este versículo, obviamente, no está muy claro, porque por un lado podría entenderse que intenta indicarle cómo localizarlo de manera efectiva. Con ese fin, algunos ven que el Dod, el amado, la insta a abandonar la vida de la ciudad y convertirse ella misma en pastora para que puedan reunirse, dice nuestro libro de cabecera, el Da'at Mikra. Pero esta lectura está lejos de ser convincente. Así lo señala Rav Moshe Lichtenstein, Rav en las yeshivot de Alon Shevut. El DOT no proporciona instrucciones claras sobre cómo encontrar, que le dice: sal tras los pasos del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las moradas de los pastores. No le dijo que lo va a ver todavía. Entonces, además, su sugerencia de que mientras buscaba a su amado, ella podría mezclarse con otros pastores, podría insinuar que sería buscar mejor otra relación, tal vez. Cualquiera que sea la intención del Dod, mirando los Pesukim del 5 al 8 como una unidad, particularmente en contraste con los Pesukim 2 y 4, parece que la relación es cualquier cosa menos dichosa. La mujer está separada de su amante durante al menos parte del tiempo, si no todo, y escuchamos muy poco de él. Incluso cuando finalmente entablan un diálogo, ni siquiera está claro si su pedido es apropiado y si él realmente desea reunirse con ella, o si tiene la intención de enviarla a una búsqueda de gansos salvajes. Si en los versículos primeros que estudiamos hoy, 2 al 4, encontramos un rey varón y una relación feliz, los versículos 5 al 8 describen como un pastor y su unión está casi asegurada. A medida que se cierra el telón de estas conmovedoras escenas iniciales, veremos, si Dios quiere, la próxima semana,
pasaremos a las alabanzas apasionadas de la mujer por el hombre y a las del hombre hacia su amada, que empiezan a partir del versículo 9. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Shavua Tov, una excelente jornada, y estamos avanzando en este hermoso poema que tiene tantas y tantas lecturas que eventualmente llegaremos a conocer realmente muchos comentaristas y muchos sabios. Ese es el objetivo, no hay ninguna duda. Que tengamos buena semana, gracias por acompañarnos y gracias a todos por estar con nosotros. Shavua Tov.